Buen día, doctor Raúl Ortiz. En esta oportunidad se llevará a cabo la presentación del tema 4, Fisiología de los sentidos. Los integrantes del grupo son Vega Herrera Jorge, Vega Reyes Keiko, Vera de los Ríos Alexa, Vigo Cubas Estefanía, Pitón Cueva Renzo, Champuferrio Alberto, Ignacio Junco Melisa y quien le habla Villadesa Brittany. El ser humano es una máquina perfecta que se compone de múltiples sistemas conformados por órganos, los cuales cumplen una determinada función cuando entran en contacto con miles o millones de neuronas. Estas funciones se caracterizan por ser específicas, dando origen a cada uno de los sentidos que posee el cuerpo humano. Entre estos tenemos el gusto, el olfato, el oído, el tacto y la vista. Cada sentido posee una determinada fisiología, caracterizándose por presentar un tipo de neurona receptora y recorrer una vía específica abarcando diferentes estructuras del sistema nervioso como la médula espinal, el tronco encefálico y el encéfalo, hasta llegar a su estructura de coordinación. Los objetivos que nos hemos planteado para el desarrollo del tema son lograr expresar lo entendido sobre la formación del campo visual y su relación con la estructura y fisiología de la retina y vías visuales. Estudiar las propiedades de conducción, transmisión y percepción del sonido. Estudiar las diferentes sensaciones táctiles que se generan en el cuerpo humano. Y estudiar el sentido del gusto y la distribución de las papilas gustativas. A continuación, comenzaremos con el desarrollo de la actividad. Actividad número 1. Sobre el campo visual y vías visuales, demostrar la relación anatómica, funcional y su implicancia en la exploración del sentido de la vista. En la presente imagen observamos una representación de los ojos y la vía que tiene que atravesar la imagen hasta llegar a la corteza visual. Acá en los ojos observamos dos vías de diferentes colores, en el cual en su lado interno de los ojos representan las retinas nasales y en sus lados externos representan las retinas temporales. La imagen al momento de abandonar la retina es, viaja por el nervio óptico, siguiendo ese recorrido en el quiasma óptico, las retinas internas o nasales se entrecruzan hacia el lado opuesto donde se unen a las fibras de la retina temporal originarias de ese mismo lado para formar los tractos ópticos o cintillas ópticas. De allí, las fibras eh, hacen sinapsis con el núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo y desde allí estas nuevas fibras llamadas fibras geniculocalcarinas se dirigen a través de la radiación óptica o tracto geniculocalcarino hacia la corteza visual en el área correspondiente a la cisura calcarina del lóbulo occipital medial. Ahora hablaremos sobre el campo visual. El campo visual es la porción de espacio que un ojo es capaz de observar si mantenemos la mirada en un punto fijo. Es así que su evaluación va a formar parte tanto de exámenes a nivel neurológico o a nivel oftalmológico, ya que sus alteraciones pueden ser resultados de patologías oculares, tales como el glaucoma, o incluso secundarias a lesiones de la vía visual. Es así que algunos propósitos de la realización del campo visual pueden incluir el diagnóstico específico de algunas lesiones de la vía visual, incluso el seguimiento periódico en los pacientes, tales como ver su mejoría o su estabilidad a través de este estudio, o también el caso del grado de discapacidad visual que presentan los pacientes. La evaluación no instrumental de los campos visuales se realiza mediante la aplicación de diversas técnicas que buscan confrontar el área de la visión del paciente con la del evaluador. A estas técnicas se les va a denominar campimetría visual por confrontación. Esta sigue siendo una herramienta fundamental
en la aproximación diagnóstica inicial y se debe hacer de manera rutinaria durante el examen neurooftalmológico. La ventaja es que se trata de un método simple, sin costo y que se puede realizar en el mismo momento de la evaluación clínica, pero se reconoce que no detecta alteraciones sutiles y no da precisión para monitorizar el seguimiento o progresión de diferentes enfermedades. Estas razones hacen que se deba conocer cuál es el grado de sensibilidad o el grado de especificidad de cada una de las diferentes técnicas descritas para poder obtener los mejores resultados posibles. Actividad número 2. Evaluar los sentidos de la audición, visión, tacto, olfato y gusto. Bien, hablemos de la evaluación de la audición. Comenzaremos por hablar un poco de la audición, como que vendría siendo, que es un fenómeno mecanorreceptivo en que el oído capta el sonido a través de la vibración de la membrana timpánica. Esto va a producir una serie de movimientos de los huesecillos que conectan sobre la membrana oval. Al vibrar va a generar un movimiento de endolinfa del oído interno o el caracol para después estimular la membrana basilar, que es donde vamos a encontrar el órgano de Corti. Luego hablemos del material. Vamos a hablar del material, que va a ser un diapasón de 128 vibraciones, el material que podemos ver en la pantalla, el cual nos va a servir para conocer las propiedades de conducción, medir la transmisión y la percepción del sonido. El diapasón nos sirve para hacer diferentes pruebas de audición. Una de ellas sería la prueba de Weber, la cual consiste en hacer vibrar un diapasón y colocarlo sobre el vértex de la persona, como podemos ver. El individuo con una audición normal percibirá la vibración de inmediato por ambos lados por igual. Pero si padece de una sordera de transmisión en un oído, va a oír mejor por el oído defectuoso, ya que el ruido ambiental es percibido en menor medida por este oído. Así no va a interferir en la percepción de sonido del diapasón que va a llegar por la vía ósea. Por así decirlo, capta de forma más leve el ruido ambiental, por lo que el sonido del diapasón llega más directamente hacia este oído defectuoso. Prueba de Rine. En esta prueba vamos a ver dos tipos igualmente de vías que van a ser la percepción ósea y la percepción aérea. El procedimiento va a ser el siguiente. La percepción aérea es casi 3 veces más prolongada que la percepción ósea. Entonces se va a hacer vibrar el diapasón y se va a apoyar sobre la apófisis mastoides, como vemos a la izquierda. Y cuando toda esa perfección haya cesado, se va a colocar delante del conducto auditivo externo del mismo, como vemos en la derecha. Si el paciente refiere que vuelve a escucharlo, el mismo sonido es un RINE positivo. Sin embargo, en hipoacusia de transmisión, como los tapones de cerumen, interrupción o fijación de cadena de huesecillos, perforaciones timpánicas, líquido en el oído medio, el paciente va a oír mejor por el hueso y por lo tanto tendrá un RINE negativo. Por último está la prueba de Chan-Wabash, en la cual se va a colocar el diapasón vibrando sobre la apófisis mastoides y se va a medir el tiempo en segundos que tarda ese sonido en desaparecer. Si dura más de 18 segundos, se dice que la prueba es prolongada, y si dura menos, sería acortada. A continuación se realizarán dos procedimientos para evaluar la visión. El primero es para hallar el punto ciego del paciente y el segundo es visión binocular. En la retina hay una zona por donde ingresan las fibras del nervio óptico conjuntamente con los vasos sanguíneos. Por lo tanto, es en este sector donde no hay receptores sensoriales. El objetivo de este procedimiento es estudiar ciertas propiedades de la imagen tanto en la retina como en el cerebro. Y el material a utilizar son los cuadros demostrativos. El método que se empleará
Para este procedimiento es primero pedirle al paciente que se cubra el ojo izquierdo y que observe directamente el cuadro demostrativo. Este se pondrá a unos 50 centímetros aproximadamente y será acercando y alejando para así comprobar cuál es su punto ciego. A continuación, el método de la visión binocular. La visión de un ojo difiere del otro en un cierto grado, ya que los globos oculares se encuentran en una distinta ubicación. Para este método, se le pedirá al paciente que estire su brazo y enfoque la vista de ambos ojos en su pulgar. En primer lugar, vamos a evaluar el tacto ligero. Para esto, se debe tocar la piel del paciente con un hisopo, previamente demostrarle lo que va a hacer y pedirle que cierre los ojos e indicarle que diga sí cuando sienta que lo tocan. Con el hisopo toque los brazos suavemente en relación a los nervios cutáneos y repita los mismos movimientos en el otro brazo. Luego, toque cada brazo en el mismo lugar y pregunte si siente igual en cada brazo. Repetir el examen en las extremidades inferiores y si nota que hay alguna deficiencia, haga un examen más profundo. Para evaluar la sensación térmica, toca al paciente con algo notablemente frío o caliente, por lo general con el extremo de un diapasón. En este caso, al no contar con el instrumento, se ha utilizado una cuchara de metal previamente congelada. Se le explica al paciente el procedimiento y se le pide que cierre los ojos y que digas si siente frío o caliente. Luego, se procede a tocarlo con el objeto en relación a los nervios cutáneos, primero en un brazo, luego en el otro y posteriormente en ambos, preguntando si la sensación es la misma en los brazos. Si hay alguna diferencia, se debe hacer un examen más profundo. También se realiza el mismo procedimiento en los miembros inferiores. Para evaluar la algesia, puede utilizar un alfiler o un objeto puntiagudo. En este caso se utilizó un mondadientes. Se le explica al paciente el procedimiento y se le pide que cierre los ojos y que diga sí cada vez que siente algo puntiagudo. Toque con el objeto filudo uno de los brazos en relación a los nervios cutáneos, posteriormente el otro brazo y por último toque ambos brazos en el mismo lugar. Repetir el procedimiento en los miembros inferiores. Para medir la propiocepción, mueva las falanges distales de los dedos de la mano, arriba o abajo del paciente y pregunte en qué dirección la movió. Agarre los dedos por los lados para que el paciente no pueda adivinar la sensación de presión y mueva ambos lados antes para enmascarar la posición de inicio. Si el paciente no puede identificar estos desplazamientos con los ojos cerrados, se comprueban los movimientos hacia arriba y hacia abajo de articulaciones más grandes antes de evaluar las articulaciones más proximales siguientes. Ejemplo, explorar los tobillos cuando no se percibe el movimiento de los dedos del pie. Se evalúa la grafestesia pidiéndole al paciente que cierre los ojos y que identifique los números, letras o figuras geométricas que se escribirán en la palma de la mano. Posteriormente se repite en la otra mano. Para evaluar la esterognasia, se solicita al paciente que identifique un objeto familiar. En este caso hemos utilizado una moneda, una llave y un clip. Se le explica al paciente, dejamos que lo toque y posteriormente se le pide que cierre los ojos, se le da uno de los objetos y que los identifique. Muy buenas tardes, doctor. El día de hoy vamos a realizar el examen del sentido del olfato. El primer paso va a ser el lavado de manos, que es fundamental en cualquier tipo de maniobra de atención. El segundo paso va a ser observar en la paciente la simetría de la cara y vamos a verificar la simetría de ambos lados, o sea, ya sea del tabique o de las fosas nasales.
Luego le vamos a pedir al paciente que se tape un lado de la nariz y que respire hondo. Luego vamos a pedirle que haga lo mismo pero del otro lado. Esto se hace con el fin de saber si hay algún tipo de obstrucción. Luego vamos a hacer la evaluación palpando si hay alguna anomalía en los senos paranasales, como vemos aquí, y pues esto se hace en busca de la presencia de algún tipo de dolor. Para eso también nos vamos a apoyar de un rinoscopio con el cual no contamos ahorita, pero que es fundamental para hacer este tipo de exámenes. Gracias. Evaluación del gusto. La lengua es el principal órgano gustativo y en su superficie tiene pequeñas papilas gustativas. La distribución de los receptores gustativos no es homogénea en toda la lengua, sino que se disponen en ciertas áreas específicas de la lengua. Las capacidades receptoras gustativas se agrupan en 4 categorías primarias. El sabor dulce y salado tiene máxima sensibilidad en la parte anterior de la lengua, el sabor ácido hacia los laterales de la lengua y el sabor amargo en la parte posterior de la lengua. El objetivo de esta evaluación es estudiar el sentido del gusto y la distribución de las papilas gustativas. A continuación, se harán 2 procedimientos para explicar este sentido. Para el primer procedimiento, realizaremos la localización de los receptores gustativos. En primer lugar, le pediremos al paciente que se enjuague la cavidad bucal con un poco de agua destilada. A continuación, tendremos 3 soluciones, una con sal, otra con azúcar y otra con café, para evaluar los receptores gustativos. Ahora aplicaremos una gota de agua con sal en la parte anterior de la lengua donde se encuentran los receptores para el sabor salado. Le pediremos al paciente que abra la boca y que saque la lengua. Se le aplica la gota de agua con sal y se le pregunta qué siente. Salado. Luego de que se le haya aplicado el agua con sal y que el paciente se haya enjuagado la cavidad oral, ahora procederemos a aplicar una gota de agua con azúcar, también en la parte anterior de la lengua, porque ahí es donde están los receptores gustativos del sabor dulce. Se le aplica la gota de agua con azúcar. ¿Qué sabor siente? Dulce. Por último, aplicaremos una gota de agua con café para identificar el sabor amargo. Este se realizará en la parte posterior de la lengua. ¿Qué sentiste? Ahora, para la segunda parte, la evaluación del gusto consiste en la confusión olor-sabor. Se le pedirá al asistente que cierre los ojos y se tape las fosas nasales. Luego de eso, introduciremos algunos alimentos y le pediremos que lo identifique. Abre los ojos. ¿Qué alimento es? No sé. Bien. Ahora realizaremos la misma prueba, pero con las fosas destapadas. Es papa. Ahora repetiremos el mismo procedimiento con otro alimento. ¿Qué sabor sentiste? No lo identifico. Ahora se procederá con el mismo alimento, pero con las fosas destapadas. Es manzana. Ahora procederemos con el siguiente alimento.
¿qué alimento crees que es? Limón. Bien, en este caso, el paciente identificó que efectivamente el alimento es el limón. Ahora, el último alimento. ¿Qué alimento crees que es? Cebolla. Bien. En este caso, la paciente también ha identificado que el alimento es la cebolla. Una de las posibles causas es como estos alimentos son demasiado fuertes para las papilas gustativas, se logró identificar dichos alimentos. Gracias. Para finalizar, tenemos las conclusiones. Comprendimos que el campo visual está determinado por la parcela de la realidad que capta el ojo cada vez que hace una panorámica del entorno. La retina es la porción del ojo sensible a la luz, que contiene los conos y bastones. Ante la excitación de cualquiera de estas células, los impulsos se transmiten primero por la retina, a través de las capas de las neuronas, y finalmente siguen hacia las fibras del nervio óptico y la corteza cerebral. Estudiamos las propiedades de conducción, transmisión y percepción del sonido, detallando los canales, las respectivas estructuras anatómicas que participan en la audición y el área cerebral que procesa la información del sonido. El sentido del tacto percibe sensaciones táctiles, mecánicas, térmicas y dolorosas. Los receptores táctiles de estas sensaciones están localizados en la piel y pueden ser terminaciones nerviosas libres o encapsuladas, llamados corpúsculos táctiles. Y por último, el gusto es el sentido que permite detectar la presencia de sustancias líquidas disueltas en la boca. Los quimiorreceptores de estas sustancias se asocian constituyendo los botones gustativos, que se localizan principalmente en las papilas gustativas. Estas son las referencias bibliográficas que hemos tenido en cuenta para el desarrollo del tema. Muchas gracias por su atención.